Hola, buenas tardes. Nos encontramos grabando nuestro podcast La Hora del Té. Esta semana, en el segundo capítulo, entrevistaremos a una destacada pedagoga de nuestra comuna de Lanco, que hace años está jubilada. Queremos saber qué es de la vida de ella, gracias al auspicio de Casa Moda en Santiago 599, que nos trae sus ricos pasteles y dulces para esta hora. Toquemos, adelante. Hola, tía Gladys. Caballero, ¿Cómo está? ¿cómo le va? Bien, aquí venimos a visitarla. Hola, buenas noches. Como cada día jueves, estamos en nuestro segundo capítulo del podcast La Hora del Té. En esta ocasión vamos a entrevistar a una de las personas más influyentes en nuestra comuna de la educación, profesora de la Universidad de Chile, que hace años ya dejó las aulas. Con nosotros está la señora Gladys Río Cofré. Buenas tardes, bienvenida a nuestro podcast. Verdaderamente, esto ha sido una sorpresa muy grande, especialmente al recordar los viejos tiempos. Como ustedes se darán cuenta, ya no soy jovencita, 85 años tengo. Y la sorpresa grande cuando ha llegado don Víctor Neira Ruiz a solicitarme esta entrevista. Como exalumno y representando a muchos exalumnos de aquí de Lanco. Verdaderamente es emocionante para mí, porque yo ya no conozco a mis exalumnos. Ellos han cambiado y yo también, yo creo, pero siempre me saludan en la calle, se presentan o me vienen a saludar aquí a la casa. Sobre todo en estos momentos que yo 2 meses atrás tuve un gran dolor, pero les agradezco enormemente que se hayan acordado de mí. Queremos más saber de la señora Gladys, dónde nació, dónde se educó, dónde se crió, qué es de su vida, de su infancia. Al recordar mi tiempo de nacimiento, el 7 de diciembre de 1940, y tengo una foto por ahí que siempre la he publicado en el Facebook, donde estoy con mi madre recién nacida y donde en ese tiempo no habían hospitales, menos para los campesinos, y estaba la señora que ayudó a mi madre cuando yo llegué a este mundo. Esa era la década de 1940 y verdaderamente yo nací en el campo. Mi madre, mi padre eran profesores de campo por allá por Coyico, frente a, me parece que era en La Paz, por ahí, por los cerros. Como yo después no me recuerdo de eso, pero mis padres eran profesores allá y bajaban de los cerros a La Paz para comprar sus cosas y todo lo demás. Eso sería lo que les puedo decir de mi nacimiento. Posteriormente, mis padres, como buenos profesores de campo, salieron de ahí, de Coyico, y se fueron a La Peña. En La Peña, que queda yendo todavía yo cuando voy a Malalhue, o cuando me llevaron mi hijo Patricio el otro día a Licanray, nos volvimos por Guayahue, pasé mirando dónde está La Peña, dónde está Apuquiñe, porque en La Peña yo crecí. Ahí había una escuela donde trabajaba mi padre y mi madre, los dos profesores haciendo clase a los niños del campo. Ahí crecí y yo creo que ya no quedan compañeros míos, porque no hace mucho supe que había muerto una compañera que me llevó una pollita de regalo. Entonces estamos quedando muy pocos de ese tiempo, pero agradecida de Dios porque podemos estar en estos momentos recordando el pasado. Y luego ellos se fueron a la Unión, mis padres. Entonces yo también me fui a la Unión y ahí terminé en educación básica en una escuela en la Unión. Posteriormente
ellos volvieron a Lanco y mi papá se fue el año 60, el año del terremoto, se fue a la población 22 de Mayo, que es hoy día, pero en ese tiempo era una tremenda pampa y estaba la familia Peña, estaba el alcalde, y repartiendo terrenos para todos los que venían del terremoto. Y ahí le dieron a mi papá y a mi mamá una porción de tierra para que construyera la primera escuela que se formó ahí. Posteriormente fue la escuela misional, pero en ese tiempo fue la escuela Inés Enrique, donde mi papá y mi mamá trabajaron. Tengo fotografía de toda esa parte. Y yo, mientras tanto, terminé mi educación básica y media en el Liceo de Niñas de Valdivia, y el año 60 yo me fui a la universidad. Y de ahí se puede decir que yo ya quería ser profesora. Yo me crié viendo cómo se aprendía, incluso enseñando a los que querían las cosas que ellos no sabían, porque yo estaba en la sala de clases y ahí me crié. Se crió mi hermano Nelson, que ya no está en este mundo, y mi hermana Iris, que también fue profesora, es profesora, pero ya no ejerce, y todos aprendimos más siendo alumnos, pero no alumnos, sino que estando en la sala de clase. Claro que de ahí después a nosotros nos hacían los exámenes correspondientes para pasar de curso. Entonces, siempre me gustó el profesorado. A mi hermano también y a mi hermana también. Nosotros nacimos con ese deseo de trabajar en una escuela. Y por eso que después me fui a la universidad para ser profesora. También sabemos que usted es una persona muy devota, muy cristiana. ¿De chica fue cristiana o fue en su parte de adultez? O profesora. Yo me crié viendo cómo se aprendía, incluso enseñando a los que querían las cosas que ellos no sabían, porque yo estaba en la sala de clases y ahí me crié. Se crió mi hermano Nelson, que ya no está en este mundo, y mi hermana Iris, que también fue profesora, es profesora, pero ya no ejerce, y todos aprendimos más siendo alumnos, pero no alumnos, sino que estando en la sala de clase. Claro que de ahí después a nosotros nos hacían los exámenes correspondientes para pasar de curso. Entonces, siempre me gustó el profesorado. A mi hermano también y a mi hermana también. Nosotros nacimos con ese deseo de trabajar en una escuela. Y por eso que después me fui a la universidad para ser profesora. También sabemos que usted es una persona muy devota, muy cristiana. ¿De chica fue cristiana o fue en su parte de adultez? Mis padres siempre fueron canutos, como se decía en ese tiempo. Y yo aprendí mucho de la Biblia por ellos. Y todos mis hermanos, igual. No es que nos obligaran, sino que aprendíamos porque ellos eran evangélicos. Y verdaderamente, cuando ya después me casé con Hernán Carrillo Urrutia, el año 1962, el 62, entré a trabajar acá a la escuela consolidada, después centralizada, y me casé ese mismo año, pero yo lo único que nunca, y lo cuento como anécdota, jamás había ido alguna vez a una ramada. Yo no sabía lo que era ver bailes, ni estar en esas cosas que todo el mundo de los pueblos sabe. Entonces, cuando yo me casé, dije, por fin voy a poder ir a una ramada. Y tenía una amiga que era la señora, los dueños de un hotel que había aquí, Añasco,
que sacaron una ramada. Entonces yo le dije, ¿y podré ir yo? Claro, pues me dijeron. Y fui con mi marido Hernán, pero cuando ya iba llegando allá, me encontré con que no podía ya ni caminar porque estaba embarazada de mi primer hijo y había tenido una especie de problema. No pude llegar. Por lo tanto, tuve que esperar a que naciera mi hijo para poder ir a la ramada. Pero ya venía el otro niño, el que sigue. Uno era Hernán, el otro era Patricio, que están bien seguidos. Resumiendo, pude ir a las ramadas, esto como anécdota, con mis 2 cabros dando la hora en una ramada. Y yo no sabía bailar tampoco. Entonces fui a mirar a la ramada de Añasco y encontré tan hermoso todo lo que hacían en ese tiempo. No había tanta borrachera como podría ser ahora, pero yo no sé ahora si harán ramadas o no. Bueno, resumiendo, tengo que decirle que mis padres siempre fueron evangélicos y yo no era nada, pero tenía esa plantilla que me habían entregado ellos de alabar y glorificar el nombre del Señor. Bueno, como ya nos contó su historia cristiana, ahora los vamos a ir a una pausa comercial. Gracias a los auspiciadores Casa Moda, que nos coopera siempre con Ricos Pasteles acá en calle Santiago 599. Nos vamos con una canción, se llama Mi Corazón Lo Sabe Bien, de un coro de Temuco, se llama ICG.
Bueno, volviendo de la hermosa pausa musical, y también con nuestro auspiciador Casa Moda, que queda en calle Santiago 599, nos comparte siempre estas ricas delicias acá, que hoy nos está acompañando acá con la tía Gladys. La pregunta, tía Gladys, al hueso, como se dice, le voy a preguntar su parte familiar, su primer matrimonio, cuántos hijos tuvo, cómo fue su vida matrimonial en su primer matrimonio. Me casé con Hernán Carrillo Urrutia, mi compañero de la universidad. Y como los dos éramos profesores, cayó muy bien en la casa de mis padres. Y de ese matrimonio yo tuve 4 hijos. El mayor, Hernán, el que sigue, Patricio, el tercero, Nelson, y el cuarto, Eduardo. Verdaderamente fue un matrimonio que tuvimos tantas cosas, entre ellas, cuando nos casamos, después compramos una casita ya en la población, y posteriormente después nos arreglamos para poder comprar esta casa que vivimos, que parece una reliquia, esta casa en Lanco. Y de ahí todo estuvo bien, pero mi esposo, el padre de mis hijos, también tenía sus defectos, y uno de sus defectos era fumar tanto. En ese tiempo se le permitía a los profesores fumar en la sala de clase, en todas partes. Y él se enfermó y estuvo muy enfermo, incluso me pegó a mí el asunto del cigarro, que todavía tengo. Siempre me preguntan los doctores cuánto tiempo fumé, y yo nunca he fumado, pero me quedó eso. Y él falleció, fue muy triste todo, pero con toda la tristeza, siempre he dado gracias a Dios por los 4 hijos que Dios me dio con Hernán. Y esos 4 hijos han estado siempre al lado mío, siempre. Pasó el tiempo y después de mucho tiempo yo seguía trabajando en educación, y me contacté, o se contactaron conmigo, el primer pololo que yo tuve, que mi papá no me autorizó el pololeo porque era un obrero. En ese tiempo la gente ganaba mucho dinero, pero yo no lo sabía, allá en Puyinque, obrero Puyinque, antes del 60. Bueno, él se fue a Argentina, y posteriormente, después, ya nos volvimos a contactar con la familia, y él vino a Chile, conoció a mi familia, y después decidimos casarnos. Y lo único que doy gracias a Dios, que mis hijos fueron una gran persona, todos juntos, para aceptar a José y estar con él en todo momento. En los últimos tiempos, cuando él falleció el 12 de abril de este año, estaban todos mis hijos aquí. Y esto doy gracias a Dios, porque tener a sus hijos, a la señora de mis hijos aquí, fue una maravilla dentro de mi dolor. Desde el 12 de abril, que son 2 meses, ya voy a cumplir 3 meses, que soy nuevamente viuda, estoy aquí con mi hijo Eduardo, que es el menor. Entonces, con todos los dolores, yo doy gracias a Dios de que todavía esté viva. 20 años tuve de matrimonio con José Vera Bachman. Y ahora, gracias a mis hijos, hoy tengo a mi hijo Nelson aquí, que también está acompañándome, yo puedo decir con toda alegría, gracias por ustedes que me vinieron a entrevistar, porque me parece que tengo más hijos de los que yo creía que tenía. Eso sería. Señora Gladys, si tuviéramos una máquina del tiempo, volviéramos al pasado, ¿qué haría usted, o qué a lo mejor haría usted, o
o arreglaría algo que a lo mejor quedó inconcluso, o en qué etapa de su vida volvería? No volvería al pasado, acepto lo que Dios me ha dado, porque en realidad he tenido grandes alegrías. Vuelvo a decir, las alegrías más grandes son los herederos que me han quedado, mis hijos. Supieran ustedes que, y todos saben, un profesor jubilado, como en el caso mío, y todos es lo mismo, tenemos una jubilación, pero es una jubilación que no nos permite muchas veces hacer grandes cosas. Pero para mi esposo, que estaba tan enfermo, ahí estuvieron mis hijos ayudándome, pagando a la persona que me acompaña a mí en las mañanas haciendo las cosas. Y otra persona que ya en estos momentos está enferma, pero que ya está, gracias a Dios, mucho mejor, la Sonia Iribarra, que me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida, que fue poquito antes que falleciera mi esposo José. Entonces yo doy gracias a Dios porque el Señor ha estado conmigo en todo momento, y mis hermanos de iglesia también, sea de la iglesia mía, Bautista Misionera, o sean de otras iglesias, especialmente los pastores Vivanco, Contreras, que estuvieron en todos los momentos allá, haciendo todas las cosas en mi iglesia, dirigiendo. Eso sería en realidad. Como profesora, tía Gladys, ¿cómo fue su enseñanza? ¿Cómo aplicó sus conocimientos? ¿Qué clases hacía? ¿Qué trataba de enseñarles a sus alumnos? Querido exalumno, que todo lo traté de hacer así como me enseñaron a mí. A mí me enseñaron valores desde pequeña. Como les digo, si mi padre y mi madre eran profesores, yo no decía un garabato, ni nadie decía garabato. Había un respeto único con los profesores. Y eso mismo, a través del tiempo, se fue instalando en mi corazón. Y yo quise ser profesora porque me sentía capaz. Y llegué a ser profesora de ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales estaba la educación cívica, la historia de Chile, estaba historia universal. Y como una anécdota, estuve hospitalizada hace 2 años atrás y una exalumna enfermera me dice: ¿y usted, señora Gladys, se acuerda algo de historia? Que le dije yo, a estas alturas, el río Loa, capaz que lo ponga o en Chile o en Estados Unidos, ya no me acuerdo de nada, pero sí lo que siempre le encalqué a ustedes, los valores, el respeto hacia el otro. Y es lo mismo que traté de hacer valer cuando yo hacía clase de historia, educación cívica, economía, porque también yo estuve siendo supervisora de ciencias sociales. Fuimos a prepararnos a Santiago, hicimos cursos, estuvimos mucho tiempo. Tengo las fotos en mi Facebook donde están los que integraban ese grupo grande de supervisores de ciencias sociales. Entonces eso me sirvió no para engrandecerme yo, sino que para entender que para que mis alumnos aprendan, yo tenía que enseñar con respeto y entregando los valores que ellos debían mantener. Tengo muchos exalumnos ahora, incluso el que me está entrevistando. Y después, cuando fui inspectora general del Liceo Camilo Enrique González, lo más que les pedía a mis alumnos era el respeto. El respeto y la confianza. Llegaban a mi oficina y yo les decía: no me mientan, me dicen la verdad o si no lo suspendo. Y me decían la verdad. Y ahí
conversábamos. Si ellos no se daban cuenta de lo que habían hecho, entonces tenían un castigo. Pero si se daban cuenta y se arrepentían y pedían las disculpas correspondientes a la persona que ofendían, entonces conversábamos de otra forma. Verdaderamente, en ese tiempo, los alumnos daban y entregaban respeto a sus profesores. Yo converso con los exalumnos y me cuentan las cosas que se acuerdan de sus profesores antiguos, incluso de los muertos, que ya están muertos. Que Dios proteja a los alumnos ahora, que se acuerden que todo lo que le enseñan sus profesores, eso alguna vez les va a servir a ellos, pero que así como aprendieron a respetar, ellos también tienen que respetar. Señora Gladys, una consulta. ¿Cómo quieren que la recuerden sus exalumnos o las personas que la conocieron a esta edad, en 30 años más? Verdaderamente, yo agradezco ahora, en el presente, ahora que todavía estoy viva, mis 80 años. Agradezco a cada exalumno. Supieran ustedes cómo tocan la puerta mis exalumnos y cómo me vienen a ver, cómo han estado conmigo en mis momentos difíciles, cómo llegaron a la iglesia donde se veló mi esposo José Vera Bachmann. Se llenó la iglesia de exalumnos, se llenó la iglesia de flores de mis exalumnos. Solamente quiero que me recuerden con el amor, el cariño y el respeto que yo les di a ellos. Si alguna vez yo puedo todavía ayudar, vengan a mi casa. Aquí está la vieja. Aquí está y tomamos un café como han venido tantos exalumnos. Y les agradezco enormemente esta entrevista y también quisiera que esta entrevista también se la hagan a otros profesores que todavía están vivos, como don Antolín Torres Ampuero, doña Alicia Araya Lomboy, de Lomboy, viuda de Lomboy, que son profesores de tanto tiempo, fueron colegas míos, excelentes profesores. Y si se me escapa algún otro nombre, que me disculpen, pero que son los que yo en estos momentos estoy en contacto con ellos. Que Dios les bendiga mucho a ustedes por esto que hicieron. Cuando ya no esté en este mundo se van a acordar lo hermosa que era. pero verdaderamente estoy sin pintura porque ya no me pinto. Antes tenía que pintarme, tenía que hacer miles de cosas. Ahora no, soy natural, como siempre lo he sido. Señora Gladys, como última pregunta, ¿qué reflexión final le daría a toda la gente que nos está viendo ahora? El mensaje más grande que yo puedo entregar es gracias a ustedes, gracias a los que están escuchando, pero sobre todo gracias a ese Dios grande y poderoso que tenemos todos nosotros, que yo solamente siempre he sido cristiana, pero Dios lo tenemos en nuestro corazón a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy ha fallecido una gran amiga coralista, esposa de Augusto Ritter, Nadia Benavides, y ella cantaba en el coro que teníamos, el coro municipal aquí en Lanco, donde se cantaba de una forma tan especial que nosotros cantamos alabanzas de todo, cantamos en la plaza, cantamos en otros lugares, en Valdivia, en todas partes. Y ese recuerdo me hizo recordar a mi Nadia, a esa compañera de coro, porque ya no está la presidente, que era la famosa muñeca Nancy Sandoval. Ella nos dirigía, ella era la que estaba en todo momento con nosotros. Y verdaderamente, sigo insistiendo,
en cualquier momento nos vamos a ir de este mundo. No tenemos la vida comprada para siempre. Y por eso recuerdo a nuestro sacerdote de la Iglesia Católica. El sacerdote, que en estos momentos se me fue su nombre, Rodrigo parece que fuera, no me recuerdo. Pero es una maravilla. Él no le importó que fuera una iglesia evangélica y fue al velorio de mi marido, de mi esposo fallecido, José Vera. Yo le di las gracias y eso es lo que nosotros los lanquinos tenemos que demostrar. Nosotros estamos en esta tierra, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a durar. Y tenemos que estar todos tomados de la mano de ese Dios grande y poderoso que es Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a ustedes, gracias al auspiciador de este programa, porque yo no me esperaba que existiera un programa así, recordando a los viejos tiempos. Y le doy las gracias a todos mis exalumnos, a Víctor que me está entrevistando, porque me emociono de saber que aún recuerdan algunas enseñanzas, algunas cosas que se hicieron en los tiempos pasados. Hoy ese liceo está muy bien dirigido por su directora y los profesores también hacen lo que pueden, pero dentro de eso están los alumnos que tienen que cultivar y seguir cultivando los valores que les enseñaron sus padres. Dios les bendiga a todos, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias, señora Gladys. Bueno, fue emocionante saber de usted. Ya sabemos que años ya que no está trabajando, y muchas gracias por abrir la puerta de su hogar. Nos despediremos con una hermosa alabanza interpretada por Lilian Cebet, que se llama Cuán grande es Él. Ay, qué lindo.